A veces, lo que más duele no es la prueba en sí, sino el silencio que la acompaña, el silencio de no entender por qué todo parece salir mal, el silencio de oraciones que parecen quedarse atrapadas en el techo, el silencio de un Dios que no responde, pero que en realidad nunca se ha ido. Y es precisamente en ese silencio donde muchos se rinden, porque la ausencia de señales hace dudar si uno aún camina en la dirección correcta. Todo parece detenido, congelado, como si la vida hubiera pausado justo antes de avanzar, mientras otros prosperan, ríen y alcanzan metas. Tú te sientes atrapado, como si estuvieras en una estación donde ya no pasan trenes y allí es donde está el peligro, porque ese silencio puede hacerte creer que Dios ya no está contigo. Pero, ¿de verdad lo ha hecho? ¿O acaso está trabajando en lo más profundo justo cuando parece que no pasa nada? Si estás en ese momento donde tus sueños están guardados, tu fe se debilita y todo parece suspendido, entonces quizá estás en el lugar exacto donde Dios obra con más poder, porque es en lo oculto donde Él forma a sus más grandes siervos y fortalece lo invisible. Jesús, el Hijo de Dios, pasó 30 años en silencio antes de enseñar, antes de sanar, antes de vencer la cruz. Vivió como un carpintero. ¿Te has preguntado por qué Dios escondió por tanto tiempo al Salvador del mundo? Porque hay fuerzas que solo se forjan en lo secreto. Hay una fe que solo crece sin aplausos, una valentía que nace en lo cotidiano, en lo invisible, y quizá tú estés viviendo justo ese tiempo. Nadie te nota, nadie reconoce tu esfuerzo. Trabajas, oras, te esfuerzas, pero parece que nada cambia, nada se mueve. Pero escucha con atención. Este tiempo no está siendo desperdiciado. Este tiempo es tierra fértil, no es un castigo, es una preparación. Piensa en un árbol frutal que por semanas y meses crece bajo tierra sin que nadie lo vea. Sus raíces bajan profundo y en silencio. Pero son esas raíces las que luego sostienen el fruto. Y si cortas el proceso antes de tiempo, el árbol no resistirá la primera tormenta contigo. Pasa lo mismo. Dios está echando raíces profundas en ti y por eso puede parecer que todo está detenido. Porque a Dios le importa más tu fortaleza interior que la apariencia exterior. ¿Cuántas veces pediste un milagro inmediato, una señal clara, un giro radical? Pero ¿estás preparado para recibir lo que tanto anhelas? ¿Tienes la madurez para sostener esa bendición? Hay promesas que solo llegan después del proceso, respuestas que solo vienen después del silencio y una fe que solo florece cuando todo parece estéril. Es en ese lugar donde estás ahora, en la espera, en el anonimato, donde más atentos están los ojos de Dios. Él te ve. Él conoce tu lucha las noches sin dormir, los pensamientos que nadie escucha, los miedos que escondes tras una sonrisa, y aunque no lo sientas, Él está allí trabajando, puliéndote, afilando tu fe para el día de la cosecha. Esa sensación de que vas tarde, que los demás avanzan mientras tú te quedas atrás, es una comparación cruel, porque no conoce tu proceso, no sabe el peso de tu cruz, ni la intensidad de tus batallas internas, y mucho menos que Dios no trabaja con relojes humanos. Su tiempo no es igual al nuestro, y tu camino es único. José pasó años en prisión por algo que no hizo, fue olvidado, humillado, ignorado, pero cuando llegó el momento de Dios, todo cambió en un solo día. Lo que parecía imposible sucedió en cuestión de horas. Pero fueron los años de silencio, obediencia y lágrimas derramadas en la celda los que lo prepararon para no perderse en el palacio. Así también tú estás siendo preparado en este tiempo en el que parece que no pasa nada, pero en realidad todo se está formando dentro de ti. No es el final, es el inicio de algo eterno, algo que Dios mismo está diseñando con cuidado y detalle. Y cuando llegue el momento, verás que cada minuto de espera valió la pena, porque nada se perdió, todo tuvo propósito,
y tú serás testigo de ello. Tal vez ahora no puedas ver con claridad quizás todo dentro de ti. Clama por rendirse y cada día te preguntas si vale la pena seguir luchando, creyendo, avanzando. Pero justo en esos momentos es cuando más necesitas mantenerte firme. Lo que hoy parece muerto solo espera la orden de Dios para florecer. Y cuando eso suceda, será tan hermoso, tan increíble y tan superior a lo que imaginaste que entenderás que la espera sí valió la pena. Hoy te invito a respirar profundo y continuar aunque sea despacio, aunque sea llorando, aunque no entiendas nada. Elige un momento en tu día, por más pequeño que sea, para volver a conectar con Dios. Puede ser al despertar antes de dormir o en medio del trabajo. En esos minutos, háblale, cuéntale lo que duele, dile que estás cansado. Dios no se escandaliza por tu dolor. Él escucha y Él responde. A veces con palabras, a veces con silencio, pero siempre con su presencia. Tal vez no lo veas ahora, pero Él está ahí en el proceso, en las raíces, en el silencio, obrando para que tu vida florezca en el tiempo correcto. Y cuando eso ocurra y ocurrirá, recordarás este momento y le darás gracias por no haber renunciado, porque Dios nunca ha dejado de obrar y nunca dejará de escribir tu historia que aún no ha terminado. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para los problemas que enfrentas? ¿Te has dicho a ti mismo que no eres suficiente, que no puedes, que es demasiado para ti? Tal vez te enseñaron que fe es certeza y que los valientes no tiemblan, pero no es así. Los más grandes héroes de la fe sintieron miedo, dudaron y temblaron, pero siguieron adelante. Eso es lo que hace poderosas sus historias. No la perfección, sino la decisión de avanzar cuando todo parecía perdido. Moisés fue llamado por Dios para liberar a un pueblo entero, pero lo primero que hizo fue hablar de sus limitaciones. Dijo: Señor, no sé hablar, tengo dificultades, no soy elocuente. En otras palabras, dijo: escoge a otro. ¿Cuántas veces te has dicho eso a ti mismo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por pensar que no estabas listo? ¿Cuántas veces huiste de algo que podía cambiarte porque alguien te convenció de que no tenías valor? David era un adolescente cuidando ovejas, ignorado por su familia, cuando fue llamado a enfrentar a un gigante. Nadie creía en él, ni siquiera el rey, que le puso una armadura que no le quedaba. Pero David sabía que su fuerza no estaba en las espadas o posiciones, sino en Dios, y fue con una honda y una piedra que venció a Goliat. Piensa ahora, ¿qué tienes tú en tus manos? Tal vez parezca poco, pero si hay fe, es suficiente. No necesitas tenerlo todo, saberlo todo, ni dominarlo todo. Solo necesitas confiar en que Dios puede hacer mucho con lo poco que tienes. Elías fue uno de los más grandes profetas. Enfrentó reyes y vio fuego caer del cielo. Pero después de una amenaza huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y pidió morir. Dijo: Señor, basta, ya no puedo más. Qué contraste a alguien que vivió un milagro, deseando rendirse por completo. Pero Dios no lo reprendió, sino que envió un ángel, le dio pan y descanso, porque hasta los fuertes se caen, hasta los ungidos se desaniman y hasta los elegidos se cansan, y Dios lo sabe. Él no espera fuerza sobrehumana, solo que no te rindas. En cada uno de esos momentos, Dios no cambió su plan, ni se arrepintió de haberte escogido. No te reemplazó por alguien más. Él permaneció contigo, te fortaleció, te dio habilidades y logró maravillas a través de personas comunes. Tal vez estás esperando sentirte listo para moverte, pero ¿y si te dijera que es el paso lo que genera la preparación? Que el verdadero valor no nace cuando no hay miedo, sino cuando decides avanzar a pesar de él. ¿Cuántas veces no enviaste una solicitud de empleo porque pensaste que no tenías oportunidad?
¿Cuántas veces renunciaste a un sueño, una carrera o una idea porque pensaste que nadie confiaría en ti? ¿Cuántas veces tomaste un no como una señal de detenerte, cuando en realidad podría haber sido simplemente una invitación a insistir una vez más? Piensa en Joanne Kathleen Rowling. Antes de ser reconocida mundialmente, estaba sin empleo, luchando con la depresión y criando sola a su hija. Fue rechazada por 12 editoriales, pero no se detuvo. 12 puertas cerradas, 12 veces que le dijeron que no era lo suficientemente buena. Sin embargo, ella creyó en lo que llevaba dentro y continuó escribiendo. Y ese libro, escrito en una cafetería, se convirtió en una de las sagas más exitosas de la historia. ¿Y tú? ¿Qué dejaste a un lado después de escuchar un no? ¿Cuántas veces tomaste esas negativas como punto final, cuando tal vez solo eran pausas en tu camino? No necesitas tener todo resuelto para comenzar a avanzar. Necesitas moverte para darte cuenta de que estás más listo de lo que imaginas. El miedo puede acompañarte, pero no debe ser quien tome las decisiones. Deja que Dios sea quien conduzca y tú simplemente obedécelo. Haz como David. Usa lo que tienes, avanza a tu manera, con tus límites, tus heridas, tus inseguridades, porque Dios no busca perfección, sino disposición. Por eso quiero proponerte un reto. En los próximos 3 días, elige un área de tu vida donde sientas miedo. Puede ser iniciar un proyecto, pedir ayuda, reconciliarte con alguien o hacer un cambio. Y da un pequeño paso. Solo un paso. No tiene que ser enorme. Basta con que represente un avance para ti, una acción que diga, no dejaré que el miedo me detenga. Y cuando el miedo aparezca, porque va a aparecer, recuerda, no eres el único, caminas la misma ruta por donde pasaron Moisés, David, Elías y tantos otros que hoy admiramos. Ellos también temblaban, ellos también lloraban, pero siguieron adelante y gracias a que lo hicieron, dejaron una huella imborrable. Tú también puedes dejar la tuya y escribir una historia diferente. No importa cuántas veces hayas pensado en rendirte, hoy puede ser el día en que decides continuar, porque el cielo no espera perfección. El cielo responde a la fe. Aunque sea una fe pequeña, cansada o temblorosa, sigue siendo fe. Y eso es suficiente. Hay dolores que no se pueden explicar, que viven en el silencio entre suspiros, pero incluso ahí Dios no se va. Él permanece, porque todo dolor tiene propósito. Lo que parecía ser castigo fue, en realidad, la forma en que Dios te estaba preparando para un llamado mayor que tú aún no puedes imaginar completamente. Tal vez la soledad, las lágrimas ocultas y ese esfuerzo que nadie notó están formando dentro de ti la fuerza que necesitarás para lo que viene. No se trata solo de lo que perdiste, sino de lo que Dios está construyendo en lo profundo de tu corazón mientras sientes que todo se desmorona. Si Dios permite el dolor, es porque dentro de él hay un propósito eterno. A veces, tu historia será la única manera en que otros escuchen de él. Habrá personas que solo serán sanadas cuando tú les digas, yo también estuve ahí, pero Dios me sostuvo, y esas palabras tocarán sus almas. ¿Cómo consolarías si nunca lloraste? ¿Cómo enseñarías fe si nunca tuviste que ejercerla en medio de la oscuridad y sin respuestas? El sufrimiento que hoy parece inútil está forjando un testimonio que impactará generaciones. Nada se pierde con Dios, ni una sola lágrima. Cada lágrima es contada y transformada. Aunque ahora solo veas caos, el cielo sigue azul sobre las nubes y Dios no ha perdido el control. ¿Recuerdas a Nick Vujicic? Nació sin brazos ni piernas, fue rechazado, luchó contra la depresión y pensó en terminar con su vida. Pero en medio de ese dolor, encontró sentido. Hoy viaja por el mundo compartiendo esperanza con quienes también pensaron en rendirse. Su limitación se convirtió en plataforma para mostrar la gracia de Dios. En lugar de esconderse, decidió hacer de su historia una misión. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu dolor?
¿Lo estás dejando paralizarte o lo estás usando como herramienta para crecer y sanar? No está mal llorar, no está mal sentirse débil o tener dudas. El verdadero error es rendirse antes de ver lo que Dios está por hacer contigo. Dios puede convertir tu herida en cicatriz, y una cicatriz no es una derrota, sino prueba de que dolió, pero sanó. Y si sanó, es porque viviste. Quizá hoy tu alma esté hecha pedazos sin comprender nada. Tal vez digas, ya no puedo más. Pero recuerda, José también pensó eso. Elías también se sintió solo. Job, que lo perdió todo, también clamó. Pero ninguno fue olvidado, y tú tampoco serás dejado atrás. Esta semana, elige un día, siéntate con calma y escribe todo lo que has vivido. Pon en papel tus dolores, pérdidas y momentos de quiebre. Junto a eso, anota también lo que aprendiste, lo que cambió en ti, lo que se formó en tu carácter. Verás que has crecido sin darte cuenta. Dios transforma lo que el mundo llama derrota en testimonio, el dolor en canal de sanidad, lo roto en instrumento para su gloria. Y no porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es, y Él vive en ti. No te rindas, aunque duela, aunque sientas que estás solo, Él sigue obrando. Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás con los ojos llenos de lágrimas y dirás, ahora lo comprendo, Dios jamás me dejó, Él me estuvo preparando todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que somos para condenarnos y lo lento que somos para perdonarnos? Un solo error, una caída, un tropiezo, y nuestra mente grita que ya no somos dignos, que hemos defraudado a Dios, que estamos demasiado lejos, que tal vez sería mejor rendirse, desaparecer, callar, porque ¿cómo podría Dios seguir creyendo en alguien como yo? Pero justo ahí, el amor de Dios se muestra más poderoso que cualquier lógica humana. Él no ve como nosotros vemos, no ama como nosotros amamos, no se rinde como nosotros lo hacemos. ¿Recuerdas a Pedro? Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue quien dijo con firmeza, aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Pero bastó una noche, una sola noche de miedo, de presión y de duda, y negó a Jesús. No una vez ni dos, sino en 3 ocasiones. A pesar de todo lo que vivió junto al Maestro, Pedro cayó, pecó, traicionó. ¿Y qué hizo Jesús después? Fue a buscarlo, restauró su identidad y le confió cuidar de sus ovejas. Jesús no eligió a alguien más confiable, con un pasado más limpio o con mayor estabilidad emocional. Eligió a quien lo había negado, porque Dios no nos define por nuestros errores. Dios nos define por su gracia, y esa gracia llega incluso a los rincones más oscuros de nuestra alma. Tal vez ahora mismo te sientas lejos, culpable, frustrado por tus decisiones. Tal vez te alejaste de la fe, dejaste de orar, te apartaste de la iglesia o cortaste lazos con quienes te acercaban más a Dios. Tal vez caíste en cosas que juraste nunca hacer. Y ahora, al mirarte en el espejo, ya no te reconoces. Pero escucha esto, Dios aún te ve, no como un fracaso, no como alguien perdido, sino como su hijo, como su hija, como alguien a quien ama con pasión y por quien entregó su vida. Puede que tú hayas cambiado, pero su amor no cambia. Puede que te hayas ido, pero Él jamás se movió. Él sigue ahí, esperando tu regreso, como el padre del hijo pródigo, que se quedaba en el porche mirando el camino, esperando ver a su hijo regresar algún día. Y cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó. La restauración no necesita explicaciones largas, necesita arrepentimiento genuino y un corazón dispuesto a comenzar otra vez. ¿Cuántas veces has sentido que ya fuiste demasiado lejos? ¿Cuántas veces pensaste que ese error fue la gota que derramó el vaso y que ahora sí Dios te daría la espalda? Tal vez estás viviendo justo ese momento preguntándote, ¿todavía hay una oportunidad para mí? Y la respuesta es sí. Siempre la hay, porque la cruz de Cristo no es una única oportunidad, es una invitación diaria, un recordatorio constante de que el nuevo comienzo está disponible cada amanecer. ¿Has escuchado de Joyce Meyer?
Ella fue abusada por su padre durante años, creció con un alma herida, llena de traumas y dudas sobre su propio valor. Durante mucho tiempo se sintió sucia, indigna, demasiado rota para ser usada por Dios. Pero un día decidió creer que la gracia era más grande que su dolor, que el amor de Dios era más fuerte que su pasado. Y hoy su voz alcanza a millones, trayendo sanidad a quienes también pensaron que ya era demasiado tarde para ellos. Porque cuando Dios restaura, no solo sana el corazón, sino que transforma vidas a través de la historia de uno. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote? ¿Vas a seguir permitiendo que el error de tu pasado determine el valor de tu futuro? ¿O te vas a levantar y decir, no soy lo que hice, soy lo que Dios dice que soy? Porque esa es la verdad. Eres más que tu caída, eres más que los pensamientos que te acusan. Eres amado, eres llamado, eres hijo del Dios vivo. Eres una obra maestra del Creador, incluso si hoy sientes que estás hecho pedazos por dentro. Quizás el primer paso sea perdonarte. Tal vez necesites dejar de castigarte por decisiones pasadas y comenzar a mirar lo que aún puedes construir desde ahora. No se puede cambiar el pasado, pero sí se puede permitir que Dios redireccione tu futuro. Da un paso. Aunque tengas miedo, aunque estés llorando, ora, aunque hace tiempo que no lo haces. Habla con Dios, aunque creas que no quiere escucharte. Él sí quiere, siempre ha querido. No estás perdido, estás siendo buscado. Si este mensaje llegó hasta ti ahora, es porque Dios está susurrando de nuevo a tu corazón. Todavía te quiero, aún tengo planes para ti. No te rindas contigo mismo, porque Dios no se ha rendido, jamás lo hace. Y es en ese amor donde puedes comenzar de nuevo, todas las veces que sea necesario, porque la gracia no tiene límite, y la esperanza tampoco. Si llegaste hasta aquí, es porque aún queda una chispa encendida dentro de ti, tal vez débil, tal vez casi apagándose, pero sigue ahí. ¿Y sabes qué significa eso? Que aún tienes algo por vivir, que a pesar de todo lo que pasaste, todavía estás de pie. Aún respiras. Aún tienes un corazón que late, un corazón que fue roto, herido, ignorado, pero que sigue latiendo. Eso ya es un milagro en sí. Mírate, muchas cosas intentaron detenerte, decepciones, pérdidas, noches sin dormir, momentos donde todo parecía oscuridad. Y aún así avanzaste, llegaste hasta aquí, tal vez sin firmeza, tal vez tropezando o arrastrando los pies, pero llegaste. Eso demuestra que eres más fuerte de lo que piensas y que Dios jamás soltó tu mano. La vida te quitó cosas, pero no su mirada sobre ti. Tal vez olvidaste orar, pero Dios nunca se olvidó de ti. Tal vez perdiste la fe algunos días, pero Dios nunca perdió la fe en ti. Y ahora te llama con amor, sin exigencias, sin juicios, solo con brazos abiertos y ojos llenos de misericordia. Dice, vuelve, aún tengo tanto por hacer en ti. Tal vez nunca escuchaste esto con verdad, pero escúchalo ahora. Eres valioso, eres necesario. Tu presencia hace falta. El mundo necesita la luz que solo tú puedes llevar. Tu historia puede ser la respuesta del cielo para alguien más. No eres un error. No eres un desperdicio, eres un milagro en proceso. Aunque nadie te abrace, aunque nadie te pregunte cómo estás, aunque cargues con dolores que nadie ve, Dios los ve. Y no con ojos de juicio, sino con ojos de compasión y ternura. Él entiende tus debilidades, conoce tus batallas, sabe de tus lágrimas en silencio y de las luchas que enfrentas sin que nadie lo sepa. No necesitas ser perfecto para ser amado. Solo necesitas ser sincero. Si hoy solo tienes un corazón roto, entrégaselo así a Dios. Él sabe hacer cosas hermosas con los pedazos. Él transforma cenizas en vida, heridas en sanidad, vergüenza en honra. Y tú verás que eso sucede, porque tu historia no termina aquí. Cree, vendrán mañanas más ligeras, risas sinceras, abrazos que sanan. Vendrán nuevos comienzos llenos de paz, y vivirás todo eso. Verás atrás y entenderás que los días oscuros no fueron el fin,
fueron parte del proceso. Noches que regaron el terreno donde Dios sembró algo nuevo. Y lo que está creciendo dentro de ti ahora es fe, es vida, es promesa. No te rindas, por favor, no te rindas. Todo el cielo está de tu lado y yo también, porque tú mereces vivir todo lo que Dios soñó para ti desde el principio. Y lo vivirás. Sí, lo vivirás.